Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy en una fecha especial para los comunicadores sociales de Honduras. Hoy es el Día del Periodista. Un fuerte abrazo para todos los hombres y mujeres que con su talento, con su pluma, contribuyen al desarrollo de nuestro país en un momento en que la comunicación está bajo ataque, donde se reclama el respeto a las libertades en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Hoy vamos a compartir con colegas nuestros vivencias y experiencias con el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Leonel Reyes Pavón, y con el periodista Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, con más de 3 décadas de experiencia con ambos y con muchas anécdotas. Se las conozco y me conocen, pero no vamos a hablar de eso porque habrá seguramente Osman y Dago, como cariñosamente les llamo, y así nos vamos a identificar en este programa. Igual ustedes, nos hemos tratado de vos por muchos años, así es que no hay ningún problema. Vamos a hablar de cómo está el gremio periodístico en nuestro país y cómo está Honduras. Osman, gracias por estar. En principio, bienvenido, buenas noches y de paso felicidades por el mensaje compartido hoy en la entrega del premio Álvaro Contreras al periodista Eduardo Maldonado, donde se ha pedido el respeto para la prensa hondureña. Gracias, Osman, por estar. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los televidentes. Dagoberto, es un placer estar con ustedes para hablar de estos temas en este día tan importante para nosotros, el Día Nacional del Periodista Hondureño. En este momento crítico, este momento difícil que vive la prensa hondureña, en este momento que está en riesgo la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país, las consideraciones son más que necesarias, importantes y oportunas. ¿Estuvo el gremio periodístico en una situación como la que hoy vivimos en el pasado o estamos bajo una experiencia nueva para el gremio en donde la unidad debe ser la fortaleza sobre la cual deben caminar las libertades públicas? Hay antecedentes. Todos los gobiernos, y es casi una norma, todos los gobiernos van a querer controlar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero en nuestro país han habido asomos. Tenemos antecedentes como el famoso 335B en el gobierno de Juan Orlando Hernández, o la ley Mordaza que se intentó poner en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, aquella triste y cruel, célebre palabra que había que sacar a los mercaderes del templo en el gobierno de Carlos Roberto Reina, y una serie de hechos que habían sido pequeños sombrerazos a la libertad de expresión, pero nunca como en este momento, que es una verdadera amenaza seria, en donde hay un ataque sistemático que viene a destruir la dignidad, el prestigio y el nombre del periodista. El acoso callejero que se da para los periodistas que hacen su labor en la calle. Hoy hay riesgo de ir y cubrir la información con estos grupos radicales llamados colectivos del partido en el gobierno. Y tenemos la estela de luto y de dolor. 97 periodistas asesinados en los últimos 20 años. Y lo peor, en completa impunidad. Eso vuelve cada día más complejo realizar el periodismo en Honduras. Y sobre este elemento, Osman, ¿qué se ha conversado con las autoridades, con los entes de seguridad que son llamados, ojo, no solo al gremio periodístico, a toda la sociedad? Su obligación es brindarle protección, pero por aquello del riesgo que tiene el comunicador social, el defensor de derechos humanos, el profesional del derecho, para citar 3 profesiones bajo la lupa del activar delictivo, ¿qué compromiso asumen? ¿Qué han dicho de lo que ahora mismo se está enfrentando con casi un centenar de periodistas que han sido víctimas mortales, pero con muy poca respuesta en cuanto a investigar hechos? Le respondo en una sola palabra, Rosendo: nada. Mire,
había un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, comunicadores sociales, que si bien o mal venía dando y siendo hasta cierto grado una pequeña respuesta. Pero con la llegada de este gobierno, la actual secretaria de Estado de los despachos de derechos humanos, este mecanismo colapsó. Las instituciones lo abandonaron. La operatividad es nula. Y hoy, se lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado vivir. Hoy, cuando un periodista está amenazado, cuando hay una amenaza seria para él y su familia, estamos indefensos. En las últimas semanas me tocó tratar como presidente del colegio 4 casos. Y créame, se siente una impotencia terrible de darle o buscar una solución a los compañeros cuando no podemos encontrar la respuesta primera en el Estado, que es el responsable de brindar la seguridad. Luego, un mecanismo que no funciona, una negligencia y una apatía enorme de las autoridades responsables de eso. Tenemos que acudir a los amigos, a las alianzas estratégicas. Estos 4 compatriotas están recibiendo en estos momentos protección a través de algunas instituciones internacionales, algunas ONGs que nos ayudan para poder proteger su vida, porque la amenaza era real, era seria y muy delicada. Dagoberto Rodríguez presidió el Colegio de Periodistas de nuestro país años atrás y forma parte de esos agremiados que siempre ha tenido esa identificación cercana con los compañeros. Y ojo que aquí, más allá de enfocarnos, Dago, en el periodista colegiado como tal, hablamos de una protección a todo el que sirve noticias, porque muchas veces hay quien dice son egoístas porque solo hablan de un sector. No, si hay algo que debemos destacar de esta nueva generación de comunicadores sociales, con el apoyo desde luego de aquellos comunicadores que ya peinan canas, es la apertura que se ha dado, porque se recibe apoyo, consejo y solidaridad para todos los hombres y mujeres que hacen prensa. Hoy se planteaba, hay que ver la forma en este tiempo, cómo frenar la desinformación. Usted acuda a los medios serios, no a quienes amparados en el anonimato se han encargado de denigrar, de exponer incluso hasta personas que no tienen nada que ver con la actividad periodística, pero con un riesgo mucho mayor porque involucran a terceros. Dago, lo presento así, porque ha sido un abanderado también de esta lucha, porque ha sido víctima y en su momento tuvo incluso hasta que salir del país. Dago, buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Rosendo, y buenas noches a todos los periodistas. Muchas felicidades, de veras que hoy es un día muy especial. Reflexionamos, celebramos el Día del Periodista, pero reflexionamos también, Rosendo, sobre los retos, sobre los desafíos de la prensa en el país. Tú preguntabas a Osman sobre el tema de ¿ha estado bajo amenaza la prensa? La prensa siempre ha estado bajo amenaza, bajo cualquier gobierno. Y muchos periodistas, hoy entregamos el premio Álvaro Contreras, por ejemplo. Álvaro Contreras, político, diputado, escritor, morazanista, un hombre que tuvo que salir exiliado del país por sus ideas. Entonces, esto no es nuevo en los gobiernos. Cada gobierno llega y quiere controlar, quiere censurar, quiere ponerle un bozal a la prensa. Y realmente hay muchos retos, hay muchos desafíos, Rosendo. Creo que la prensa hondureña, yo admiro a los periodistas hondureños porque los periodistas hondureños han tenido una característica, han sido muy beligerantes. Y muchos de los cambios que ha tenido, que ha experimentado el país en las últimas décadas es producto de la labor de los periodistas. El nacimiento del Ministerio Público, por ejemplo, el surgimiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el surgimiento de la misma Secretaría de Derechos Humanos que lastimosamente hoy está en una situación lastimosa, precaria, y el surgimiento del mecanismo de protección, una herramienta que en el principio se tuvo dudas sobre esto, pero era una herramienta que realmente venía a ayudar a los periodistas a enfrentar las amenazas que venían sufriendo. De modo que
el periodismo siempre ha estado bajo amenaza, el papel del periodista ha sido importante, relevante, los desafíos son muchos, los desafíos que enfrenta la prensa y particularmente los periodistas, la precariedad del trabajo del periodista, el surgimiento de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, que una de las carreras que va a enfrentar serios desafíos y pérdida de puestos de trabajo con el surgimiento de la inteligencia artificial es justamente el gremio o la profesión del periodista. De modo que los desafíos son muchos, Rosendo. Ahora, Osman señalaba, Dago, un cuidado que se debe tener a nivel del profesional de la comunicación, que nosotros lo experimentamos allá a principios de los años 90, y es la labor reporteril. En eso me quiero enfocar ahora, porque ustedes, al igual que su servidor, fuimos reporteros, y de pronto ahora el trabajo más centrado a nivel de un estudio, de una cabina o en un despacho desde una computadora, siempre genera riesgo, pero hay como una especie de mayor autoprotección, voy a decir. Pero ¿qué de ese compañero que se expone a diario en la búsqueda de la información, buscando los equilibrios con sectores que han expresado su descontento por el señalamiento que hoy se hace? ¿Cómo debe ser esa atención para el reportero, Dago? Sí, bueno, yo creo que el periodista debe de saber primeramente que hacer periodismo en Honduras no es fácil. De hecho, Reporteros Sin Fronteras ha establecido que somos de los últimos países en materia de libertad de expresión, cercanos casi con países donde existen regímenes dictatoriales como Cuba, como Venezuela, como Irán, como Afganistán. Entonces, los periodistas deben estar claros que ejercer periodismo en Honduras se hace en un ambiente de peligro y en un ambiente de vulnerabilidad. Y por otro lado, yo te hablaba el tema de la precariedad en el ejercicio del periodismo. Con la crisis que han venido enfrentando los periodistas, se ha venido abajo el trabajo de los periodistas, la precariedad. Hay periodistas que no tienen un seguro social, por ejemplo. Hay periodistas que de repente no tienen otros derechos que tienen otros trabajadores. Entonces, eso lo limita, lo vulnera, y el periodista tiene que ingeniárselas para poder hacer su trabajo. Realmente esa es una labor de pasión, una labor que hay que tener mucha pasión para hacerla. Pero el periodista debe ir aprendiendo, debe irse reinventando con los cambios, con los desafíos que van surgiendo dentro de la sociedad y con las nuevas tecnologías también, que yo decía, también el periodista debe de reinventarse y estar claro que hacer periodismo en Honduras no es cosa fácil. Hay que enfrentar muchos desafíos, muchos peligros, y ahí también juega un papel muy importante las empresas donde laboramos. Muy bien, está esta noche al banquillo el periodista Dagoberto Rodríguez y el actual presidente del Colegio Hondureño de Periodistas, Osman Reyes Pavón, hablando del papel de la prensa en nuestro país y qué nos depara en este 2023. Ya volvemos. Lo que antes criticaban, hoy es lo que protegen. ¿Para qué? Para poder callar a la prensa. En este Congreso Nacional, el diputado Carlos Zelaya, el diputado Darío Morán introdujeron proyectos de decreto para poder sacar del ámbito penal estos delitos, modificando la ley de emisión de pensamiento y modificando el Código Penal, el denominado Código de la Impunidad. Ahora, ¿qué sucede? La Comisión de Dictamen, hemos tenido reuniones con la comisión, ahí está el diputado Barrios, la diputada Maribel Espinosa, el abogado Alfredo Saavedra y otros. Ellos, y nos alegra decirlo, la Comisión de Dictamen es unánime en el sentido de que hay que despenalizar. Seguimos al banquillo hoy hablando de la actividad periodística en Honduras. Dagoberto, durante la gestión tuya se presentó de manera formal la despenalización de los delitos contra el honor, que por cierto, a nivel del mundo, Naciones Unidas ya abogó porque esto se ponga en práctica.
y solo en Honduras no se quiere hacer esto. ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Cuáles son las trampas que los políticos ponen y los mismos gobiernos, debemos decir, para que esto siga tal como está? Sí, Rosendo, ha habido una lucha desde el Colegio de Periodistas de Honduras, desde todas las presidencias del Colegio de Periodistas de Honduras, en favor de despenalizar los delitos contra el honor. Ha sido una política del Colegio de Periodistas que me tocó a mí en su momento, hoy le está correspondiendo a Osman Reyes hacer esa labor de lograr consensos para la despenalización de los delitos contra el honor. De hecho, Osman ha trabajado muy cerca con C Libre, ha tenido reuniones en el Congreso Nacional, se ha avanzado mucho en el tema de la despenalización, pero la verdad, no hay voluntad política. En el país y en el Congreso Nacional no existe la voluntad política para eliminar, para despenalizar los delitos contra el honor. Hablamos de difamación, hablamos de calumnia. Por ejemplo, y te voy a poner un caso muy concreto, recientemente el diputado Luis Redondo introdujo una reforma al Congreso Nacional relacionada con la derogación del artículo 93-2021. Dentro de ese decreto está contenido el artículo 28 del Código Penal que penalizaba, que criminalizaba la cadena de mando de los medios de comunicación. El artículo 28 concretamente señala que si un periodista viene y pasa una noticia que un funcionario considera que es una injuria o una calumnia, puede el funcionario atacar, puede judicializar, llevar ante los juzgados a un periodista, pero de forma solidaria. También ese artículo implica que un editor, un coordinador, un jefe de redacción, un director y hasta el propietario del medio de comunicación puede ser también judicializado solo por el hecho de que su periodista transmitió esa información en el medio de comunicación. Ese artículo había sido derogado, fue una lucha de la Asociación de Medios de Comunicación y del Colegio de Periodistas y se derogó en octubre de 2021, noviembre de 2021, luego de esa lucha que veníamos haciendo. Pero en el Congreso Nacional nos sorprende que introduzca esta iniciativa para derogar el decreto 93-2021 y con ello también reactivar y dejar sin valor la reforma que derogó el artículo 28 del Código Penal. Es decir, que aquí estamos, Dagoberto, ante un escenario y en pleno mes del periodista y hoy día del periodista, que en vez de ponernos a tono con el mundo, estamos retrocediendo con el riesgo de implicar en esa cadena de comunicación actores que ya estaban excluidos. Sí, los actores que ya estaban excluidos y que celebramos esa iniciativa del anterior Congreso Nacional. Hoy este Congreso Nacional la quiere reactivar. No sabemos con qué motivos y en un madrugón. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención. Y luego de que la Compañía de Jesús, el equipo de investigación, de reflexión y análisis, ERIC, publicara una encuesta donde pone una situación bastante complicada a los diputados con un bajo nivel de aceptación, de percepción por parte de la ciudadanía hondureña. Si eso ocurre, sería un golpe bajo a la libertad de expresión, un zarpazo a la libertad de expresión y definitivamente retomo lo de los delitos contra el honor. Hay un dictamen favorable en el Congreso Nacional para despenalizar los delitos contra el honor, pero el actual presidente del Congreso Nacional no ha tenido la voluntad política de introducirlo y despenalizar los delitos contra el honor, porque saben que teniendo amenazada a la prensa, ellos creen que es una manera de lograr controlarla, lograr acallarla y ponerle un bozal. Osman, bajo estos conceptos se ha tenido por parte del Colegio de Periodistas, del gremio en general, los acercamientos con la clase política, porque debemos decir que esto pasa por una decisión en el Congreso Nacional donde hemos escuchado a diputados de la oposición que dicen estar dispuestos a proceder con la despenalización. Pero ¿qué planteamiento es el que se ha llevado en medio de esta parálisis que vive el Congreso Nacional? Porque es parte esta reforma de un paquete de decretos
que están pendientes de discutirse. Ahí está eso de la difamación y la calumnia. Mire, Rosendo, los políticos en este país tienen un doble discurso. Uno es el discurso cuando están en oposición y que son defensores de las causas, como estas, de despenalizar los delitos contra el honor, pero otro es el discurso que tienen cuando se convierten en gobierno. Lo que antes criticaban, hoy es lo que protegen. ¿Para qué? Para poder callar a la prensa. En este Congreso Nacional, el diputado Carlos Zelaya, el diputado Darío Morán introdujeron anteproyectos de decreto para poder sacar del ámbito penal estos delitos, modificando la ley de emisión de pensamiento y modificando el Código Penal, el denominado Código de la Impunidad. Ahora, ¿qué sucede? La Comisión de Dictamen, hemos tenido reuniones con la comisión, ahí está el diputado Barrios, la diputada Maribel Espinosa, el abogado Alfredo Saavedra y otros. Ellos, y nos alegra decirlo, la Comisión de Dictamen es unánime en el sentido de que hay que despenalizar. ¿Por qué? Escucharon al Colegio de Periodistas, escucharon a la PH, a CELIBRE, a la Asociación de Radios Comunitarias y entendieron cómo estos delitos en el Código Penal se convierten en una mordaza para los periodistas. Entonces ellos están de acuerdo. Ya el dictamen es favorable, ya lo tuvimos nosotros en nuestro poder. Algunos ajustes, palabras más, palabras menos, pero ya estaba listo. Se iba a presentar en noviembre, pero de pronto simplemente no volvió a hablarse del tema. Entendemos, y según lo que nos dijo la diputada Maribel Espinosa, eso va. Ahora vamos a esperar el discurso y ahí nos vamos a dar cuenta quién verdaderamente habla con un verdadero sentido de responsabilidad o con la de demagogia. Porque esto, cuando entre a la Cámara, el Colegio de Periodistas va a estar pendiente, diputado por diputado, quién verdaderamente votó a favor de despenalizar esto y quién se opuso. Y lo vamos a decir y lo vamos a exhibir para que sepan quiénes son los que apoyan la libertad de expresión y quiénes son los que quieren ponerle el bozal a los periodistas como mal se logró y que no se logró, malmente se intentó y no se logró en este madrugón que se quiso hacer por parte de un personaje nefasto que dirige ese Congreso de la República. ¿Y cuál es el argumento que se tiene para continuar con esta normativa vigente frente a las exigencias del mundo? Mira, Rosendo, es que no tienen argumento. No hay un verdadero argumento. Simplemente lo dejaron así y es lo primero. Usted critique, cuestione, sea firme en su investigación periodística y lo primero que le van a decir es que lo van a acusar. Eso es una coraza que se ponen los políticos para evitar la crítica del periodista. Y cuando se plantea, y aquí me gustaría que interviniera Dagoberto también, y cuando se plantea por algunos sectores que esto, dicen algunos de los políticos, debe mantenerse así porque hay mucho abuso, porque hay una serie de comunicadores que se desbocan y tampoco es que aquí vamos a vivir con libertinaje. El ente rector de la información como tal a nivel de gremios del Colegio de Periodistas, ¿qué dice entonces el Colegio de Periodistas ante este argumento que se pone con las cartas sobre la mesa para no entrar a la discusión del tema? Rosendo, nosotros no estamos pidiendo impunidad, nosotros no estamos pidiendo libertinaje, pero es preferible el libertinaje a la mordaza. Lo que estamos diciendo es que en Honduras nunca más un periodista debe ir preso, nunca más debe ir a la cárcel por el trabajo que realiza. Lo que estamos pidiendo es que esto se dilucide en el ámbito de lo civil, con sanciones, con penas acordes a la realidad nacional. Pero en este momento, y ustedes que nos ven saben, nadie le garantiza la vida a alguien que entra a una cárcel en Honduras. Sí, yo quiero intervenir en esto, Chendo, porque sí quiero decir algo. La libertad de expresión es amplia, pero no es un cheque en blanco para que el periodista pueda abusar, para que el periodista pueda atacar de forma, digamos, sistemática a una persona denigrándola o difamándola. Eso no está contemplado dentro de la misma convención
Interamericana de Derechos Humanos establecen responsabilidades ulteriores en el mal uso de la libertad de expresión. Nosotros estamos claros en eso. Hay voluntad dentro del gremio de autorregularse. Lo que no queremos es que sea el Estado que regule a los medios de comunicación, que sea el Estado que regule a la prensa, porque cuando eso ocurre, entonces se están poniendo trampas y se están poniendo barreras para el ejercicio amplio de la libertad de expresión. Y por otro lado, en lo que tú preguntabas, Chendo, es el hecho de que los estándares interamericanos, los estándares internacionales establecen que los delitos contra el honor, como la difamación, la calumnia, la injuria, deben de pasar al ámbito civil. ¿Por qué? Porque si siguen existiendo ahí en el ámbito penal, representan o tienen un poder inhibitorio, amenazante en contra de la prensa, en contra de la libertad de expresión. Es una espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas y de los medios de comunicación. Entonces, nuestra exigencia va orientada a que se cumplan con los estándares interamericanos de derechos humanos, que se traslade del ámbito penal al ámbito civil, pero aún, ojo, en el ámbito civil también deben ser penas que sean proporcionales al daño causado a la imagen de una persona. Es decir, no es que se va a imponer una pena que va a llevar a un cierre de un medio de comunicación o que va a llevar a la quiebra a un periodista que le quiten su carro, su casa, sus bienes. No, la idea es que si el daño fue muy grande, en base a ese daño tiene que pagar. Si el daño fue menor, tiene que ser proporcional, porque si no, entonces sería peor el hecho de que llevemos los delitos contra el honor al ámbito civil. Entonces, en eso, el Colegio de Periodistas presentó una propuesta integral al pasado Congreso Nacional, justamente para despenalizar los delitos contra el honor, y es justamente la propuesta que Osman ha estado trabajando en el Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el periodista Osman Leonel Reyes Pavón y Dagoberto Rodríguez, hablando de la libertad de expresión hoy día del periodista. Pausa, ya regresamos. Todavía seguimos teniendo en Honduras una relativa libertad de expresión. Gozamos de esa garantía y de ese derecho. Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, y ese es un papel de los medios de comunicación, pero también de la sociedad hondureña, que debe de defender esas garantías y esos derechos consignados. Bueno, y se entregó el premio Álvaro Contreras al periodista Eduardo Napoleón Maldonado, a quien le felicitamos desde esta empresa televisiva. Estuvo la presidenta de la República también. Vamos a escuchar unos fragmentos de sus participaciones hoy más temprano aquí en la capital. Sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia. Sin libertad de prensa no hay paz social. Sin acceso a la información no hay transparencia. La libertad de expresión sí es absoluta, claro que sí es absoluta, y debe ser ejercida plenamente por todos los ciudadanos. Pero también estoy consciente que ejercer este derecho implica deberes y responsabilidades para los ciudadanos. Bueno, esto es lo que expresaba Eduardo Maldonado. Escuchemos ahora a la presidenta. De acompañarle en este día tan especial en su carrera profesional. Quiero confirmar esta tarde que continuaremos con el compromiso de defender la libertad de expresión y la verdad. Bueno, Dago, ¿tus consideraciones? Bueno, me parece que el discurso de Eduardo es oportuno en el contexto actual que vive la sociedad hondureña, que vive el periodismo nacional. Sin libertad de expresión no hay libertad de prensa. Sin libertad de prensa no hay democracia. Sin democracia no hay paz social. Yo creo que han sido oportunas las palabras de Eduardo Maldonado, y en el caso de la presidenta yo puedo decir que
hemos visto una voluntad de la primera mandataria de cumplir con esta garantía constitucional de la libertad de expresión. Lamentablemente, ese discurso y esa narrativa no se traslada a sus principales funcionarios, que atacan a la prensa, que atacan a los periodistas, que atacan a los medios de comunicación. Y si la política emana desde el Poder Ejecutivo y desde la Presidencia, esa política de respeto a la libertad de expresión también deben cumplirla los principales funcionarios del gobierno. Y ese discurso, yo diría que ese discurso se queda ahí, simplemente en un discurso de la presidenta que su gobierno, que su gabinete no cumple. ¿Y cómo mantener incólume esa libertad de expresión en Honduras en un momento crítico y con los antecedentes del cercano Nicaragua, que ya hemos visto qué ha pasado con la libertad de expresión, Dago? Bueno, la verdad que en el tema de Nicaragua sí nos preocupa y lo que más nos preocupa es que podamos llegar a un punto donde no tengamos esa libertad que hoy gozamos. Independientemente de todo lo que hemos experimentado como periodistas, de las amenazas, de los desafíos, todavía seguimos teniendo en Honduras una relativa libertad de expresión. Gozamos de esa garantía y de ese derecho. Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo. Y ese es un papel de los medios de comunicación, pero también de la sociedad hondureña, que debe de defender esas garantías y esos derechos consignados en la Constitución de la República. Y aquí es fundamental la sociedad hondureña, cómo debe ser ese comportamiento, porque muchas veces debemos decir varias de estas grandes decisiones prácticamente se le están dejando a los medios de comunicación y a la prensa, pero muchos se retraen, no salen, se esconden. Pero es un momento de tener planteamiento, no oponerse por oponerse, sino tener, reiteramos, planteamientos por el bienestar de Honduras, por el bienestar de la sociedad y no por los favores para un pequeño grupo. ¿Dago? Sí, definitivamente la sociedad hondureña juega un rol muy importante. Lastimosamente hemos tenido una sociedad hondureña muy callada, muy aguantadora, diríamos nosotros, sino más bien necesitamos una sociedad mucho más beligerante, que ayude a la prensa a poder defender estas garantías, porque cuando perdemos la libertad de expresión, no solo los periodistas somos afectados. Eso es por la naturaleza de nuestro trabajo, que ejercemos esta garantía, este derecho, pero es un derecho que es de todos los ciudadanos, el derecho a pensar, el derecho a disentir, el derecho a opinar. Entonces, creo que debemos unirnos en una gran alianza, periodistas, organizaciones de sociedad civil, no solo para defender la libertad de expresión, sino también para defender la democracia en el país, que está en serio peligro. ¿Y el Colegio de Periodistas cómo está contribuyendo con su gremio para mantenerse firme en estos propósitos, Osman? Más allá de la amenaza y la queja que me decía hoy el presidente del CODE, Hugo Maldonado, estamos registrando apenas de los últimos 2 meses, de un bimestre, 8 denuncias con casos graves de amenazas, y no solo al comunicador, se llevan a la familia de encuentro. Es correcto, Rosendo. Nosotros aquí vamos a hacer nuestras también las palabras de Dagoberto. Esta situación de amenaza a la libertad de expresión no solo es contra nosotros los periodistas. Nosotros no tenemos el monopolio, este es un derecho humano. Usted que nos ve, usted que nos escucha, usted tiene ese derecho. El derecho de pensar, el derecho de expresar su opinión, el derecho de recibir información a través de los medios de comunicación. Nosotros le pediríamos a la población que no nos dejen solos. No nos dejen solos porque en el momento que se silencia nuestra voz, en el momento que los medios de comunicación se apaguen, en ese momento se muere la democracia. Y cuando no tenemos democracia, perdemos la libertad. Tenemos que estar con un ojo abierto y con el otro cerrado a la hora de dormir, porque esos madrugones podrían ser solo la antesala de lo que podría estarse cocinando en el país, y nosotros tenemos que estar atentos como ciudadanos
a exigir que se respete y que se protejan estos derechos humanos con los que nacimos. Y aquí hay un elemento a tenerlo muy en cuenta al momento del traslado de la información, en la exposición de los hechos de país como tal, porque es al final el primer medio en donde se deben desarrollar. También están los hechos internacionales, pero refleja que políticos y gobiernos son los que más desinforman. Y justamente esa es la gran lucha periodística, trasladar la información veraz y objetiva independientemente de lo que se tenga que enfrentar. Tenemos que volver por el camino de la transparencia, por el juego democrático. La democracia nos da pesos y contrapesos. Tienen que entender el rol que jugamos los periodistas, cuál es la función que tenemos que desarrollar y sobre todo exigimos tolerancia, respeto, independencia absoluta. Nadie le hace un bien a un funcionario cuando solo le cuenta lo que quiere escuchar. Es necesario que se escuche, es necesario que se interprete el clamor del pueblo transmitido a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo común que está recibiendo el Colegio de Periodistas? Y no sé, Osman, si en el marco de todo este sistema de información que ahora el mismo gobierno, y no de ahora, estas son acciones que se vienen arrastrando de las últimas 2 décadas, están en contra de la prensa, es concretamente solo para el comunicador social de la gran ciudad, o esto ya se volvió común en todo el territorio nacional? Rosendo, esto es una práctica ya de muchos años. En la zona rural, los periodistas y los corresponsales fueron los primeros autocensurados. Hay departamentos en el país, Olancho, Atlántida, donde los periodistas ya no pueden hablar con libertad del tema del narcotráfico. Colón también. Colón, ya no pueden hablar del tema del narcotráfico, porque han recibido amenaza directa. Si usted vuelve a hablar de ese tema, se muere. Luego tenemos aquí en Tegucigalpa y en otras ciudades importantes de Honduras la intimidación de la criminalidad común organizada, pero el acoso también a través de los sistemas digitales. El Colegio de Periodistas ha visto con mucha tristeza cómo ha crecido en los últimos meses la amenaza. Tenemos casos de periodistas que a través de amenazas le han enviado fotografías del colegio de sus hijos, del centro de trabajo de su esposa, de su esposo, fotografías de sus hijos o de ellos manejando en una calle en esta ciudad. Eso vuelve más compleja la realidad. No podemos negar que hay temor, que hay vacilación a la hora de cubrir el hecho, pero lo que sí podemos destacar es la valentía de la prensa. La situación en Honduras es compleja, adversa, pero seguimos informando. Nuestros compañeros siguen informando sin importar los riesgos, sin importar las consecuencias que esto podría traer contra ellos y su familia por aquellos que no quieren recibir y entender cuál es el trabajo de la prensa en ese aspecto crítico que nos corresponde. ¿Qué es lo más delicado que se ha recibido de los últimos tiempos? Tenemos recientemente un caso en San Pedro Sula. Una compañera, haciendo uso de una red social, hizo unos cuestionamientos directos y puntuales. La respuesta fue brutal. A su número privado llegaron amenazas que iban a terminar con la vida de ella y de su familia. Fotografías de ella en la calle, fotografías de su casa, fotografías de sus hijos, fotografías de su esposo. Eso sí nos encendió las alarmas porque ella vive en una zona, como la mayoría de los periodistas, una zona de clase media. Tuvimos que movilizarnos a través de nuestros compañeros en el capítulo norte. Tuvimos que evacuarla desde casa. Hay un caso aquí en Tegucigalpa de un compañero que se tuvo que ir a otro sitio del país porque llegaron a su casa a intimidarlo, a intimidar a sus niñas. Y este caso, entendemos que va a ser uno de los que ya se está tramitando un asilo para salir del país en los próximos días. Muy bien, Osman Reyes Pavón y Dagoberto Rodríguez esta noche al banquillo. Una pausa, ya regresamos. En el Instituto de Acceso a la Información Pública, que están reservando la información, que están blindando la información
Por ejemplo, la SAR ha solicitado reserva de información. Esta Secretaría o Dirección de Evaluación por Resultados pidió recientemente que la evaluación de los ministros no se conociera. Seguimos al banquillo, hablamos del rol del periodismo en Honduras, de los riesgos que se tienen en el ejercicio de la comunicación. El periodista va, busca su fuente, trata de encontrar la noticia con el equilibrio, pero no se cierren a la prensa. Hay diferentes tipos de comunicadores. Están los comunicadores que tienen fuentes fidedignas y aunque le cierren la fuente, las obtienen. El periodista debe ser astuto, debe tener diferentes tipos de contactos para obtener la información, pero no se nieguen a ellos porque habrá formas como obtener la primicia y después no se vean sorprendidos por ello. Esta semana que estamos concluyendo, los comunicadores sociales estuvieron 4 horas afuera del Congreso Nacional. ¿Por qué se hace eso? Si al final dentro del recinto legislativo, si hay 5 o 6 bancadas que puedan opinar, todas tienen el derecho de opinar, pero ¿por qué se está poniendo ese tipo de bozales o cortapisas? No sé cómo le podemos llamar, Dago, pero esto no se había visto antes y esto hay que decirlo. Sí, hay que denunciarlo, este último hecho. De hecho, ese día una colega me llamó y me dijo: Dagoberto, no nos dejan entrar al Congreso Nacional. Tenemos 5 horas de estar esperando que nos permitan ingresar al Congreso Nacional. ¿Quién dio la orden? Pues por supuesto las autoridades y la Junta Directiva o la presidencia del Congreso Nacional. Eso no se debe hacer con la prensa. La prensa está ahí en el Congreso Nacional para transmitir a la gente lo que sucede. Si no hubiese prensa ahí, nunca nos hubiésemos dado cuenta de la diarrea legislativa, de este madrugón que se quería poner y de muchas decisiones que se han tomado al margen de la ley en los congresos. Y otro tema que hay que ponerle mucha atención es que se está limitando la información que por ley debe darse a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hay instituciones que no dan información y hay instituciones, nos hemos dado cuenta en el Instituto de Acceso a la Información Pública, que están reservando la información, que están blindando la información. Por ejemplo, la SAR ha solicitado reserva de información. Esta Secretaría o Dirección de Evaluación por Resultados pidió recientemente que la evaluación de los ministros no se conociera, ni también de las metas del gobierno y del gabinete. Eso no puede ocurrir, no se puede ocultar la información. Y como tú decías, Chendo, siempre el periodista se la juega para tener acceso a la información. De una u otra forma, aunque el funcionario la niegue, siempre la vamos a conseguir y siempre la vamos a exponer para que el pueblo hondureño la sepa. Es decir, está volviendo la ley de secretos prácticamente. Prácticamente. Pero de facto. Ley de secretos oficiales, no ley de acceso a la información pública. Imagínense, instituciones como Cancillería, como la SAR, como esta dirección que dirige el actual presidente de la CNBS, están solicitando reserva de información, blindar la información. Eso no se puede. Estamos hablando de un gobierno transparente, de un gobierno que prometió transparencia al pueblo hondureño, pero en los hechos estamos viendo todo lo contrario. Y el tema de las redes sociales que lo planteamos al principio, en estas nuevas formas de comunicación alternativas que se dan, Dagoberto, ¿cómo debe ser esa conceptualización para no entrar en la diatriba basado en este tipo de libertades que se han respetado, pero se está llegando a abusos y por ese medio incluso hasta la amenaza? Sí, muchas veces las redes sociales son utilizadas por el mismo gobierno para atacar a la oposición, para atacar a los periodistas. Y mire, no todo lo que sale en las redes sociales es verdad. Un 80, un 85, un 90% es información falsa. Yo creo que aquí los medios de comunicación juegan un papel importante porque nos convertimos en validadores de la información. Es decir, que la población, esa información que trasciende, que circula en redes sociales, mire, valídela,
pero valídela a través de un medio de comunicación o a través de un periodista que realmente tenga credibilidad. Nosotros hoy en este tiempo de fake news, en este tiempo de desinformación, donde el gobierno, los partidos políticos son los principales que desinforman, debemos de buscar los medios de comunicación profesionales, responsables como este, para validar la información que está circulando en las redes sociales. No crea todo lo que sale en las redes sociales. Busque y valide la información en medios de comunicación creíbles y con periodistas creíbles. Hoy se planteaba por parte de periodistas con experiencias que han vivido las diferentes etapas, desde la libreta, la máquina de escribir, el avance con los teletipos, la computadora, hasta, bueno, ya la inteligencia artificial que ya llegó a nuestro país y que de pronto nos puede traer altísimos riesgos a los periodistas porque nos van a sustituir y tenemos que buscar otras actividades laborales para la subsistencia. Planteado esto, Osman, hoy se escuchaba por estos hombres y mujeres de años de experiencia. Los medios de comunicación no son enemigos de los gobiernos, son impulsores de la democracia y las libertades públicas. Pero ¿por qué se ha generado ese divorcio? ¿Cómo se debe trabajar para buscar paz y armonía en un momento delicado de país? Yo creo que aquí lo más importante, Rosendo, va a ser que todos bajemos las cartas y digamos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y qué es lo que pretendemos. Tenemos que ver y tenemos que ser sinceros. Si hay transparencia, si no hay doble discurso en la agenda, yo creo que todos podemos convivir, coexistir, respetarnos y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país. Pero si hay una agenda oculta, eso siempre nos va a traer choques y la primera piedra con la que se van a encontrar es con la prensa nacional. ¿Cómo van los procesos de capacitación? Porque ahora hay que vivir también evolucionando y con opciones. ¿Qué oferta tiene el Colegio de Periodistas? A quienes también felicitamos a todos los agremiados. Son alrededor de 1.600. ¿Ya estamos, o ya estamos llegando a los 2.000? Ya estamos arriba de 1.600, con los que, sin incluir los que ya gozan de la paz del Señor. Rosendo, el Colegio de Periodistas, desde que estaba como presidente Dagoberto Rodríguez, le ha apostado a la capacitación continua. Tenemos convenios con universidades europeas, tenemos ya a nivel de maestrías, las maestrías ya en periodismo digital, en periodismo multimedia, maestrías en inteligencia artificial. La tecnología, el avance tecnológico no espera a nadie. Los periodistas tenemos que subirnos al tren ya, si no nos quedamos rezagados. Entendemos que el único que va a triunfar es el que vaya a pasos y a los pasos en que se está moviendo el mundo. 30 segundos para cada uno de ustedes que se despida. Osman, ¿alguna anécdota? No, hay tantas, Rosendo. ¿O la cuento yo? 30 segundos. ¿O la cuento yo? Está complicado. No, pero solo diga la línea, si no yo les cuento, les decía a los dos. No, nosotros sabemos también. Yo pago el café, nos la contamos fuera del aire. Nos vamos a quedar en un partido de futbolito, pues vaya. No, ahí dejémoslo. Para que quedemos de buena paz. Mejor hablemos de los 3 accidentes del helicóptero el mismo día de Rosendo. Bueno, muchísimas gracias. Dago, gracias por habernos acompañado, al igual que a Osman Reyes Pavón. Fuerte abrazo a todo el gremio periodístico y también a esos hombres y mujeres de todo el país que a diario están pendientes de las informaciones que surgen por los diferentes medios de comunicación serios y responsables de nuestro país. Vaya para ustedes también nuestro agradecimiento y felicitación porque forman parte también de este gremio. Por su sintonía esta noche al banquillo, junto a Osman Reyes y Dagoberto Rodríguez, nos despedimos. Feliz noche y éxitos a los comunicadores sociales de Honduras.